Sin impedimentos, presidente Nicolás Maduro ofrecerá hoy su informe anual ante la Asamblea Nacional. Llamado gobernador Enrique Capriles espera que Ejecutivo Nacional tome acciones contundentes para enfrentar crisis económica. Trabajo mancomunado. Diputado Ramón Lobo confía en que medidas económicas anunciadas por el gobierno ayudarán a solventar la crisis en el país. Aduanas en Táchira denuncian pérdidas millonarias en mercancía. Fenómeno inusual. Formación de huracán Alex genera alarma en el centro de las Islas Azores. Capítulo de impacto. Surgen nuevas historias alrededor del Chapo y Key del Castillo. Regresa la acción. Las semifinales del béisbol venezolano se reanudan en Puerto La Cruz y Maracay. Fallece el hombre que descubrió a Celine Dion. Esposo de la diva pierde la batalla contra el cáncer. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, feliz tarde. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos, gracias por acompañarnos. Ya estamos listas en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Marieta Puche y quien les habla, Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las noticias de inmediato y lo hacemos con información de última hora, y es que el decreto de emergencia económica fue publicado en Gaceta Oficial, en el que se declara el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional de conformidad con la Constitución de la República y su ordenamiento jurídico por un lapso de 60 días. El vicepresidente de Economía Productiva, Luis Salas, en pocos minutos ofrecerá y dará a conocer el decreto 2184 que contempla las medidas económicas. Así lo anunció Luis Marcano, ministro de Comunicación, a través de su cuenta en Twitter. Y continuamos revisando otras noticias y lo hacemos ya. El presidente de la República, Nicolás Maduro, presenta hoy su memoria y cuenta del año 2015 ante la Asamblea Nacional, donde a esta hora se afinan los detalles para la primera sesión solemne del nuevo periodo legislativo. Manuel Covela está allí en el lugar y nos amplía. Adelante, Manuel, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Nosotros precisamente hacemos el contacto desde las afueras del Palacio Federal Legislativo, donde pueden ver a través de nuestras pantallas que ya efectivos de la Guardia de Honor tomaron la seguridad de este recinto, donde el presidente de la República hoy, a partir de las 5 de la tarde, según lo convocó la directiva de la Asamblea Nacional, va a realizar la presentación de su memoria y cuenta 2015. Esto está establecido en la Constitución Nacional. El presidente de la República debe acudir aquí ante la Asamblea Nacional para presentar aspectos económicos, sociales y políticos del año inmediatamente anterior, 10 días después de que se haya realizado la instalación de la Asamblea Nacional. Una vez que el mandatario Nicolás Maduro llegue hasta acá, lo va a recibir la directiva de la Asamblea Nacional encabezada por el presidente Henry Ramos Ayub, que lo va a llevar hasta el salón elíptico de este Palacio Federal Legislativo, y luego una comisión parlamentaria lo va a trasladar hacia el hemiciclo protocolar, donde va a rendir su mensaje a la nación desde la tribuna de oradores. Este acto ya está confirmado, tanto la directiva de la Asamblea Nacional como la propia bancada del Gran Polo Patriótico confirmó ayer la presencia del presidente de la República, y también el TCJ se pronunció, dijo el máximo tribunal del país que no hay ningún impedimento para que el presidente de la República realice su memoria y cuenta, luego de haberse solucionado la diatriba que se presentó aquí en la Asamblea Nacional sobre el acatamiento de la orden de la sala electoral para que fueran desincorporados 3 diputados del estado Amazonas. Así que ya está todo listo aquí en la Asamblea Nacional para que hoy, a partir de las 5 de la tarde, el presidente de la República presente su memoria y cuenta del año 2015. Con esta información nosotros devolvemos el pase al estudio. Gracias, Manuel, por tu aporte. Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, manifestó que está a la expectativa en cuanto a la presentación de la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea. Dijo que espera que haya acciones contundentes para enfrentar la crisis económica y social que atraviesa el país. En cuanto al punto económico, Capriles le hizo un llamado al mandatario nacional para que se reúna con los empresarios privados y que trabajen en conjunto para poder afrontar la baja en los precios del barril de petróleo. Asimismo, recordó que en el sector salud la escasez de material médico y medicinas afecta gravemente a la población y esto es algo que no puede esperar para solucionarse.
Ramón Lobo, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, indicó que el presidente Nicolás Maduro es el único que puede generar políticas económicas y espera que el nuevo Parlamento trabaje junto a él para superar la crisis que atraviesa el país. Y estamos en esa expectativa. El presidente en el momento adecuado lo anunciará y por supuesto nos dirá los elementos que componen este plan de emergencia económico que tiene con toda seguridad una orientación de fortalecer el aparato productivo nacional, garantizar recursos para darle continuidad a todo lo que tiene que ver con la inversión social. Con respecto a la presentación de la memoria y cuenta del mandatario nacional ante la Cámara Legislativa, aseguró que su labor en cuanto al desarrollo social en el pasado año fue positiva. Nosotros sabemos los logros que hemos podido alcanzar durante el año 2015, a pesar de la situación económica adversa, complicada, inducida por sectores de la derecha con un fin electoral. A 5 meses del cierre de la frontera con Colombia, operadores aduaneros sostienen que más de $6 millones en mercancías se han perdido por la paralización del intercambio binacional. Marine Glot con los detalles. Los 200 operadores aduaneros, almacenadoras y transporte de carga internacional están totalmente paralizados tras cierre de la frontera. El sector se mantiene en emergencia económica. Estamos hablando de más de 1.200 a 1.500 trabajadores de forma directa que operan en los distintos auxiliares aduaneros. Estamos hablando de más de 4.000 a 5.000 personas que están vinculadas en forma indirecta con el sector transporte de carga y demandamos en forma inmediata la apertura de las puentes internacionales para que se restablezca el trabajo que a nivel de todo el sector se está demandando en la comunidad fronteriza. Aseguraron los auxiliares de aduana que en la frontera, pese a los controles, no se disminuyó el contrabando de extracción. También denunciaron los operadores aduaneros que el 80% del sector comercial en la línea limítrofe está afectado tras el cierre de la frontera. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó las conversaciones con las autoridades mexicanas para lograr la extradición del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La Procuradora de Justicia estadounidense Loretta Lynch afirmó que su país acusó al capo mexicano de vender y traficar drogas en su país. Lynch expresó sentirse gratificada ante el éxito de la recaptura del líder del cártel de Sinaloa y manifestó que espera con ansias tener al Chapo enfrentado a los tribunales estadounidenses. En las primeras conversaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos se aborda el lugar al que sería extraditado el narcotraficante, entre los que figuran Miami y Nueva York. El proceso para extraditar a Guzmán Loera podría tardar al menos un año. Un funcionario del gobierno mexicano aseguró que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán se sometió a una operación en la zona genital en un hospital del estado de Baja California para mejorar su desempeño sexual. El funcionario precisó que en esta cirugía el Chapo se habría puesto un implante con la intención de mejorar la circulación sanguínea de la zona testicular. Igualmente informó que la operación fue realizada antes del encuentro que sostuvo con la actriz mexicana Kate del Castillo y con el actor estadounidense Sean Penn. Y precisamente el actor estadounidense Sean Penn asegura que su encuentro con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán no jugó un papel esencial en su recaptura, al considerar que la entrevista fue realizada muchas semanas antes. Penn resaltó que su reunión con el capo mexicano fue una humillación para las autoridades mexicanas al haberlo localizado antes que ellos. El actor señaló que ni él ni del Castillo son más inteligentes que la DEA o los cuerpos de seguridad mexicanos, sino que tenían un contacto que les permitió llegar a Guzmán Loera. Es momento de realizar nuestra primera pausa, pero al regreso... Homicidas identificados. Policía investiga atentado en país asiático. Al regreso, los detalles. Continuamos con más información en su noticiero Venevisión. La esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Diana D'Agostino, se reunió con el nuncio apostólico Aldo Giordano para estrechar lazos por la paz de Venezuela. D'Agostino resaltó que la familia como núcleo de la sociedad atraviesa una crisis porque algunos jóvenes están en bandas delictivas. Indicó que el próximo domingo se realizará a las 12 del mediodía en la Catedral de Caracas una homilía para vencer la indiferencia y conquistar la paz, que será ofrecida por el cardenal Urosa Sabino.
El Ministerio de Educación discute la contratación colectiva de 750.000 trabajadores y docentes pese a la disminución de los recursos del país por la baja del precio del barril de petróleo. El sector educativo denunció que con la nueva mayoría opositora en la Asamblea Nacional estaría en riesgo la convención colectiva que está vencida desde el año pasado. Se beneficiarían por primera vez en la historia de las contrataciones colectivas en Venezuela no solamente los docentes, sino los obreros y los administrativos, más de 750.000 obreros, más de 700 trabajadores y trabajadoras. En el momento en que estemos listos, ninguna contratación colectiva se firma, ¿verdad?, inmediatamente. Estamos discutiendo y además tenemos que hacerlo con conciencia. El titular de Educación destacó que Venezuela tiene uno de los mejores sistemas del continente y que el año pasado los docentes recibieron 95% del aumento salarial. Por tercera ocasión fue diferida la audiencia preliminar del exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Jesús Ollarves, abogado defensor del exalcalde de Maracaibo, explicó que aún no tienen la fecha de la próxima audiencia y encontró ilógica la causa del diferimiento. Conocimiento, cuál es la motivación, por tercera vez se difiere sin justificación racional. Simplemente llegamos y nos tropezamos con un aviso en las puertas del tribunal que dice que no hay despacho. La esposa de Rosales, Evelyn Trejo, aseguró que los diferimientos son una estrategia psicológica contra el dirigente político y dijo confiar en la gestión que lleva a cabo la Asamblea Nacional para liberar a los presos políticos. Queremos la autonomía, por eso el 6 de diciembre Venezuela se pronunció. El Poder Judicial fue electo para el servicio y para servir al pueblo, no para servirle a un poder en especial. 70 millones de bolívares fueron aprobados por el gobernador de Aragua, Tarek El Aizami, para la cancelación de intereses adeudados al gremio de profesores aragüeños por las prestaciones sociales del año 2012. Héctor Villa nos trae el reporte. Solicitud de aprobación para la cancelación de los intereses sobre prestaciones sociales, Fideicomiso 2012, del personal docente activo adscrito a la Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Educación. Y como se trata de ustedes, aprobado. Las declaraciones fueron emitidas durante la entrega de las órdenes el 15 de enero y Simón Rodríguez a 160 docentes de la entidad a propósito de la conmemoración del Día del Maestro. Lo que yo convoco es a la defensa de la Constitución, porque es la defensa de la Venezuela futuro, la de nuestros hijos, para que tengan una educación gratuita para siempre y de calidad. Asimismo, el mandatario propuso una mesa regional de trabajo con el sector educativo del estado de Aragua con la intención de fomentar los valores de la nueva sociedad venezolana. Entre las propuestas se contempla un ajuste en el horario escolar. Desde Teleragua, Héctor Villa, Noticiero Venevisión. Ante la alarmante situación de sequía y el descenso en los embalses del Zulia, el presidente de la Comisión de Seguridad, Prevención y Derechos Humanos del Consejo Municipal de Maracaibo, Leonardo Fernández, exigió al presidente de Hidrolago respuestas sobre los proyectos y recursos aprobados por el Gobierno Nacional para manejar la crisis del agua en la región. Freddy Rodríguez, después de 12 años en esa cartera administrativa y no ha tomado soluciones, porque todos los problemas que vive el Zulia en tema del agua se lo queremos achacar al fenómeno del Niño y a otros fenómenos. No, nosotros le decimos a usted, Freddy Rodríguez, que debe dimitir de su cargo. El edil Maravino consideró que en más de 12 años la hidrológica del lago tiene como balance tuberías secas y ausencia del servicio. Con el propósito de la construcción del Sistema Único Público de Salud, fueron activados los Estados Mayores de Salud Regional. Así lo informó la ministra de Salud, Luisana Melo, quien se reunió con los directores regionales para afinar estrategias. En estos momentos ya nos hemos puesto de acuerdo para la activación de los Estados Mayores regionales y del Estado Mayor nacional, que son las instancias que van a permitir la construcción de políticas públicas para dar respuesta a la problemática de salud que hoy aqueja a nuestro pueblo. La recién designada ministra de Salud destacó que es primordial que el suministro de medicamentos sea efectivo. La necesidad de que el poder popular sea articulado dentro de cada una de las direcciones regionales con la finalidad de que en todo lo que es el poder de decisión intervenga el poder popular.
Finalmente detalló la importancia de profundizar la misión Barrio Adentro y los programas de salud. El vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, Bernardo Méndez, denunció que el Departamento de Transporte de esta casa de estudios se ha visto afectado por el retraso en las obras de ampliación de la autopista Vallecoche. Méndez aseguró que al inicio del proyecto sostuvo una reunión con el viceministro de Transporte, Bernardo López, para acordar la fecha de finalización, pero ya el límite expiró y se le ha hecho imposible comunicarse con él para obtener respuesta frente a los daños causados. En este momento los autobuses de la Universidad Central del Departamento de Transporte están atrapados dentro de lo que son las instalaciones del Departamento de Transporte sin poder en este instante poder empezar a prestar el servicio. Por otra parte, toda el área del Departamento de Transporte está totalmente colapsada, no solamente por el polvo de la maquinaria, sino porque además, si ustedes pueden verificarlo en cualquier momento, abrieron una bajada hacia el lecho de lo que es el río, y eso no está concluido. Bueno, es momento de hacer una breve pausa, pero antes de ir al corte comercial queríamos saludar el equipo de Noticiero Venevisión a los buenos venezolanos que desempeñan la labor de la docencia con mística, con orgullo, con disciplina, porque hacen un trabajo muy importante por nuestra sociedad. Desde aquí nuestro cariñoso abrazo. Así es momento de realizar nuestra segunda pausa, pero al regreso, trágico accidente. Autobús pierde el control en Japón. Al regreso, los detalles. La Policía Municipal de San Joaquín en Carabobo capturó a una banda dedicada al robo de autobuses en la autopista regional del centro. Nuestro corresponsal en la entidad, Randolfo Blanco, nos tiene información. En total fueron capturados 2 mujeres y 2 hombres, incluyendo a un adolescente. Los delincuentes utilizaron cuchillos y un arma de juguete para amenazar a los pasajeros de un colectivo que iba al municipio Diego Ibarra. Venía de sentido Guacara-Mariara, un autobús secuestrado por varios ciudadanos en la cual llevaban sometidas a las víctimas. Hicimos el despliegue policial, el cerco, el mismo le dimos captura a la altura de San Bernardo por el lado de la autopista. Los delincuentes abordaron la unidad en plena autopista. Una vez que pasaron el peaje de Guacara, se taparon las caras con pañuelos y sometieron a los pasajeros. Una vez que agarran personas que están fuera de la ruta, fuera del terminal, corren el riesgo de ser asaltados por estos ciudadanos. Igualmente algo le llamado a los ciudadanos, de que no permitan que estos choferes se paren en la autopista a agarrar pasajeros. Según el director de la Policía Municipal, en ese tramo de la autopista se han registrado en los últimos 6 meses al menos 5 robos con similar modus operandi. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El Ministerio Público acusó al jefe de investigaciones del CICPC, Carlos Alexander Guerrero, de 44 años de edad, en Ciudad Guayana, por el feminicidio de su esposa Geraldine Imilset, de 29 años. En la madrugada del 28 de noviembre, Imilset, acompañada por sus 2 hijos, ingresó a su vivienda ubicada en las residencias Las Orquídeas de Puerto Ordaz, donde la esperaba Guerrero, quien sostuvo una discusión con ella. Pocos minutos después, el hombre la golpeó y le disparó con su arma de reglamento, lo que le causó la muerte. El fiscal número 64 nacional, Josmer Useche, acusó a Guerrero bajo la presunta comisión de los delitos de femicidio agravado y uso indebido de arma orgánica. El Ministerio Público solicitó al Tribunal 2 de Control de Puerto Ordaz la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del hombre y que se mantenga la privación de libertad para Guerrero. Al menos 6 cadáveres han ingresado a la morgue de Bellomonte este viernes. Uno de los casos fue el asesinato de un mototaxista a quien le dispararon tras una discusión en Petare. Fabiola Yaquinto nos cuenta más. Buenas tardes. Elisaúl Saucedo, de 26 años, discutió con otro motorizado mientras se encontraba trabajando en el sector Baloa de Petare. 20 minutos después, un hombre armado le disparó 2 veces en la cabeza y escapó. La víctima fue trasladada herida al hospital El Llanito, donde murió. Él tuvo una discusión con el señor, el otro muchacho, sí, con otro motorizado, y se cayeron a golpe, y después que se cayeron a golpe, al rato él vino con una pistola y le dio por la espalda.
También fueron identificados los 2 cadáveres hallados en la autopista Francisco Fajardo a la altura del distribuidor La Araña. Según sus familiares, Lino Alberto Torres Medina, de 24 años, y Julio Plasencia, de 23, se encontraban compartiendo en el barrio Niño Jesús en el kilómetro 3 vía El Junquito y no los volvieron a ver hasta que fueron hallados golpeados y con disparos en la cabeza. Aquí no hay seguridad de nada. La seguridad está en que uno se apoya en Dios para salir y para volver a su casa. Uno no sabe si regresa o no regresa, porque se han escuchado casos atroces en distintos lugares y quedan impunes. Nada se hace. ¿Por qué? Por la cantidad que pasa. En otro caso, Ronald Alvarado, de 30 años, fue hallado con múltiples puñaladas en la Cota 1000 sin sus pertenencias. Efectivos de la Policía Científica realizaron el levantamiento del cadáver para iniciar las investigaciones. Es el reporte que tenemos a esta hora desde la morgue de Bellomonte. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchas gracias, Fabiola. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ordenó desclasificar toda la documentación que haya en las dependencias públicas que tengan que ver con el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman. A través de un decreto, Macri pidió la desclasificación de la totalidad de la documentación, archivo e información que en cualquier soporte tenga la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección Nacional de Migraciones, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad con respecto al fiscal desde el mes de septiembre de 2012 hasta la actualidad. También se instruyó a los organismos para que remitan todos los documentos en un plazo de 30 días desde la publicación del decreto y sean entregados a la jueza Fabiana Palmini, encargada de la investigación por la muerte de Nisman. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo, donde la policía de Indonesia identificó a 4 de los 5 agresores que participaron y murieron en el múltiple atentado perpetrado en Yakarta, en el que murieron al menos 7 personas. Las autoridades indonesias también detuvieron a 3 personas vinculadas con los ataques. El Cuerpo de Seguridad precisó que 2 de los identificados tienen antecedentes criminales. Uno de ellos aparece en las imágenes del atentado portando una pistola y una mochila y responde al nombre de Afi Sunankin, un hombre que pasó 7 años en prisión en Indonesia y luego se fue a Siria para unirse al Estado Islámico. Sunankin fue el que dio la orden para ejecutar el múltiple atentado, que sería el primero que realiza el grupo yihadista en ese país. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aseveró que la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC es una de las prioridades de la ONU para este año. En Japón, al menos 14 personas murieron y otras 27 resultaron heridas tras salirse un autobús de una carretera de la provincia de Nagano. El vehículo en el que iban cerca de 41 personas cayó unos metros más abajo del acceso. Las autoridades locales aún investigan las causas del siniestro. En Francia, al menos una persona sufrió muerte cerebral y otras 5 fueron hospitalizadas por problemas neurológicos luego de un primer ensayo clínico realizado en la ciudad de Rennes sobre un medicamento oral que pretendía servir de analgésico. La ministra de Salud francesa, Marisol Touraine, calificó el hecho como un grave accidente. Los precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Ted Cruz, protagonizaron el 6º debate televisado. Trump insinuó que Cruz puede estar legalmente descalificado para ser jefe de Estado al haber nacido en Canadá, ante lo que el senador respondió que su elegibilidad está apoyada por expertos constitucionales. Nueva pausa, pero más adelante en Noticiero Venevisión ya conocen su rival. Este viernes fueron sorteados los cuartos de final de la Copa del Rey. En breve los detalles con Tony Chittadino. Continuamos con más información. Desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Diana Martínez nos informa si el fenómeno del huracán Alex tiene incidencia en el territorio nacional y las temperaturas de los próximos días. Adelante, Diana, te escuchamos. Gracias por el pase desde los estudios. Nos encontramos en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, donde José Zavala, pronosticador, nos informará sobre la temperatura de los próximos días en todo el territorio nacional y las precipitaciones que pudieran presentarse. Escuchemos sus declaraciones.
las temperaturas para los meses de enero, las máximas, se están registrando un incremento motivado a que carecemos de nubosidad en horas de la tarde y los rayos solares inciden un poco más de una forma directa sobre la superficie de la Tierra, de los cuales hemos observado estos días bastante calurosos, unas precipitaciones en zonas donde se han registrado aproximadamente los 34 grados centígrados. Sí, el día de ayer, en horas de la tarde, la tormenta tropical Ale pasó a la categoría de huracán. Esto es fuera de las temporadas, motivado que la temporada de huracanes es desde el mes de junio hasta el mes de noviembre. Desde el año de los registros del año 1851 se han registrado aproximadamente 4 perturbaciones, los cuales 2 han llegado a la categoría de huracán, incluyendo Alex. La primera se formó en el año 1955, categoría de huracán, y la de que se está presentando. Esta lleva un desplazamiento hacia el norte, los vientos máximos que tiene aproximadamente 120 kilómetros por hora, no nos representa peligro al territorio nacional. Pronosticadores informan que a partir del mes de abril se registrarán las más altas temperaturas y que se espera que luego del periodo de sequía se registren precipitaciones que ayuden a combatir la crisis de los embalses en todo el territorio nacional. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Diana. Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, denunció la campaña de atropello por parte del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en contra del Poder Legislativo. Santiago Gutiérrez nos trae los detalles. Hola, muchísimas gracias, amigos. Muy buenas tardes. El alcalde Ramón Muchacho se refirió a estos dos poderes con algunos calificativos, pero al mismo tiempo haciéndoles un llamamiento al trabajo y a la conciliación, porque según dijo es lo que necesita el país para salir de la crisis económica, política y social que hemos venido enfrentando. Un poder desgastado como el Ejecutivo, desgastado por el trajín, por la crisis que viven los venezolanos, junto a otro poder que está desgastado por cuestionado, como es el Judicial, Tribunal Supremo de Justicia, designados magistrados a dedo por la moribunda asamblea anterior, que ellos dos pretendan callapear al poder que está recién legitimado y electo. Quiero advertir como venezolano que eso es echarle gasolina a la candela. Ese conflicto de poderes no traerá nada bueno para Venezuela. Y en relación con la presentación de la memoria y cuenta por parte del presidente de la República esta tarde ante la Asamblea Nacional, Ramón Muchacho dijo que además de los recuentos, él quiere escuchar planes concretos de lo que va a ocurrir en el 2016 para enfrentar precisamente la crisis. Ramón Muchacho hizo todos estos señalamientos durante la entrega de titularidad a más de 70 educadores del municipio con motivo precisamente del Día del Educador, hoy 15 de enero. Esta información la traemos esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante. Muchas gracias, Santiago. Nosotros continuamos con más información. La Organización Panamericana de la Salud informó que hasta la fecha se han registrado brotes del virus Zika en al menos 14 países del continente americano. Ante la repentina propagación del Zika, se espera que en las próximas horas el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos emita una alerta de viaje a las naciones donde se ha presentado la epidemia. El doctor Elmer Huerta, médico familiar, señaló que este virus se contagia por la picadura del mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue, la fiebre amarilla y el chikungunya. Es el nombre de un bosque en Uganda, en el África. Los síntomas no pasarían de ser más que como una fuerte gripe, da dolor de cuerpo, da un poco de fiebre, da dolor de las coyunturas, aparece un rash muy característico, es decir, una erupción cutánea que empezando en la frente, en la cara, va bajando poco a poco al día siguiente por el cuello y llega al resto del cuerpo como si fuera el sarampión. El problema es que no mata, aparece, es muy leve la infección. Huerta precisó que el Zika forma parte del grupo de los famosos citomegalovirus que pueden originar malformaciones congénitas en las mujeres embarazadas, especialmente que los bebés sufran de microcefalias. Nacían con cabecitas pequeñas, se llama microcefalia, es una malformación congénita. El año pasado, Carlos, se han presentado casi 4.000 casos y cuando han ido a estudiar a las mujeres que daban a luz a estos niños con cabecitas pequeñas, se dieron cuenta que habían tenido infección con el virus Zika. De tal modo, se piensa de que este virus Zika, cuando infecta a una mujer embarazada, le causa esta malformación congénita en el bebé. El doctor aseguró que la única medida de prevención ante el virus es evitar las picaduras de zancudos y destacó que no existe un tratamiento específico para curar esta enfermedad.
Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Chitadino. Comenzamos con el béisbol profesional venezolano porque esta noche se reanuda la serie semifinales. En Puerto La Cruz, los Navegantes del Magallanes visitan a Caribes de Anzoátegui con la serie igualada a 1. El estadio Alfonso Chico Carrasquel recibirá el tercer juego de la semifinal. Orlando Lara abrirá por el juego por el Magallanes, mientras que Manuel Flores lo hará por Caribes. Durante la temporada regular, la nave se impuso en 4 de los 5 juegos disputados en Puerto La Cruz. En tanto, los Tiburones de La Guaira visitan a los Tigres de Aragua en Maracay. La serie semifinal se muda al José Pérez Colmenares, también igualada a un triunfo por equipo. El refuerzo a Wilfredo Boscán subirá la lomita por los Salados, mientras que el experimentado Freddy García lo hará por los Felinos. Recuerden además que el outfielder Odúbel Herrera no jugará más con La Guaira y su lugar fue tomado por el cubano Ruby Silva, quien debería estar jugando desde esta noche. Por su parte, el campo corto Junior Carecuto reforzará a los Tigres de Aragua. Y este jueves el manager de Caribes de Anzoátegui, Omar López, fue suspendido por 7 juegos. La sanción comenzará a partir de esta noche. López fue penalizado por sus acciones del pasado 6 de enero, cuando el estratega fue expulsado por el umpire principal Luis González tras gritar y gesticular desde el dugout y luego hacer contacto físico con el umpire. En tanto, esta mañana Luis Rodríguez fue electo como regreso del año. El infielder de los Navegantes del Magallanes logró 21 votos para el primer lugar para un total de 148 puntos. Así superó a Yorbito Realtua y 6 peloteros más. Rodríguez terminó con promedio de 318 y 25 carreras impulsadas. Este sábado se conocerá el premio al pitcher del año y el domingo al jugador más valioso. Cambiamos al fútbol contándoles que esta mañana fueron sorteados los cuartos de final de la Copa del Rey. El campeón defensor, el Barcelona, se medirá al Athletic Club de Bilbao, reeditando la final de la temporada pasada. Además, Celta irá ante Atlético de Madrid, Valencia contra Las Palmas y Sevilla versus Mirandés. Los partidos de ida serán el miércoles 20 y la vuelta el miércoles 27 de este mes. Y este jueves la Federación Venezolana de Atletismo y la Asociación Trail Running de Venezuela presentaron una alianza para fomentar y potenciar los circuitos de carreras nacionales e internacionales. Señalaron que la idea es formar un calendario conjunto y un ranking nacional de carreras. La asociación va a pertenecer ahora a la Federación Venezolana de Atletismo y le vamos a dar todo el apoyo logístico e institucional y todo el apoyo que sea necesario. Ya tenemos dentro del calendario 2 importantes carreras que ya arrancan. La media maratón de montaña de la Fragua, que es el 31 de enero en San Antonio de los Altos, y luego tenemos la carrera de Toda Sana, el reto Toda Sana, que es el 20 de febrero en el estado Vargas. Bien, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Bueno, es momento de hacer una breve pausa y al regreso, primicia. Veremos qué artista urbano estrena videoclip. En momentos, Federica Guzmán nos amplía esta y otras informaciones en Estrenos y Estrellas. Ni pregunté, lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Bueno, continuamos con más información y precisamente a esta hora el vicepresidente de Economía Productiva, Luis Salas, anuncia detalles del decreto de emergencia económica que aplicará el gobierno nacional. Escuchemos. Independencia, soberanía y libertad que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado democrático y social, de derecho y de justicia, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338, 339, concatenados con los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Sección en Consejo de Ministros, considerando que en ocasión de la muerte del comandante supremo de la Revolución Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, sectores nacionales e internacionales iniciaron una serie de acciones tendientes a desestabilizar la economía del país, debilitar sus instituciones legítimamente establecidas y provocar una ruptura del hilo constitucional sobre la base de un malestar social inducido por dichos sectores. Considerando que en el marco de la guerra económica iniciada contra el pueblo venezolano se establecieron mecanismos de coordinación entre factores internos y externos en detrimento de las actividades económicas, lo cual ha incidido negativamente en los ciudadanos y ciudadanas, dificultando el ejercicio de su derecho a disponer
y acceder libremente a bienes y servicios esenciales en detrimento de sus derechos constitucionales a la salud y a la alimentación, considerando que ante la ofensiva económica y la disminución del ingreso petrolero se requiere la verdadera unión patriótica del pueblo venezolano libre y consciente con su gobierno revolucionario para adoptar y asumir las medidas urgentes y de carácter extraordinario que garanticen al pueblo venezolano la sostenibilidad de la economía hasta restablecer satisfactoriamente tal anormalidad e impedir la extensión de sus efectos, considerando que las medidas a ser tomadas para proteger al pueblo en función de las amenazas existentes deben ser de una gran magnitud e impacto en la economía nacional y de carácter estructural, sin afectar los derechos a la vida digna, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo y todos aquellos reivindicados a los venezolanos y las venezolanas por la revolución bolivariana mediante la lucha de clases que impuso la voluntad del pueblo por sobre los intereses particulares de la burguesía, considerando que las estrategias de desestabilización económica han provocado una caída abrupta de los precios de nuestra principal fuente de ingresos, como lo es el petróleo, lo cual atenta contra los derechos del pueblo venezolano, afectando gravemente los ingresos fiscales y de divisas del país, generando un obstáculo a la ejecución y cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de la Patria, segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Decreto, artículo 1. El estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, a fin que el Ejecutivo disponga de la atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana y que permita asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales e igualmente mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios, así como también contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros, que ha logrado germinar al calor de la volátil situación geopolítica internacional actual, generando una grave crisis económica. Artículo 2. Como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia económica que se refiere a este decreto, el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes, particularmente relacionadas con los siguientes aspectos. Primero, disponer los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015, con la finalidad de sufragar la inversión que asegure la continuidad de las misiones sociales para el pueblo venezolano, el financiamiento de la recuperación en el corto plazo de la inversión en infraestructura productiva, agrícola e industrial y el abastecimiento oportuno de alimentos y otros productos esenciales para la vida. 2. Asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no en la ley de presupuestos a los órganos y entes de la administración pública para optimizar la atención de los venezolanos y venezolanas en sectores como salud, educación, alimento y vivienda, los cuales también podrán ser ejecutados a través de las misiones y grandes misiones. 3. Diseñar e implementar medidas especiales de aplicación inmediata para la reducción de la evasión y la elusión fiscal. Dispensar de las modalidades y requisitos propios del régimen de contrataciones públicas a los órganos y entes contratantes en determinados sectores, a fin de agilizar las compras del Estado que revistan carácter de urgencia dentro del plazo de vigencia de este decreto. 5. Disponer de los trámites, procedimientos y requisitos para la importación y nacionalización de mercancías cumpliendo con los requerimientos fitosanitarios pertinentes. 6. Implementar medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancías por puertos y aeropuertos de todo el país, pudiendo desaplicar temporalmente normas legales que se requiera para hacer posible dicha agilización, salvo en las concernientes a salud y seguridad y defensa de la nación. 7. Dispensar de los trámites cambiarios establecidos por CENCOC y por el Banco Central de Venezuela a órganos y entes del sector público o privado a los fines de agilizar y garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para el abastecimiento nacional, la reactivación productiva del país,
o el aumento de la capacidad tecnológica productiva, sin que esto se constituya en modo alguno como un mecanismo en detrimento de la recuperación del aparato productivo nacional. 8. Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción, así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas de los venezolanos y las venezolanas. 9. Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el acceso oportuno de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad, así como a todos los servicios necesarios para el disfrute pleno de sus derechos. En tal sentido, el Ejecutivo Nacional podrá requerir de las personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes muebles y mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a las venezolanas y los venezolanos, así como a otros bienes de primera necesidad. 10. Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera en beneficio del desarrollo del aparato productivo nacional, así como las exportaciones de rubros no tradicionales como mecanismo para generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos. 11. Desarrollar y fortalecer y proteger el sistema de misiones y grandes misiones socialistas, en aras de propender a la incorporación de los pequeños y medianos productores, ya sean comunales, privados, estatales o mixtos. Artículo 3. El presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente a las circunstancias, de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto de este decreto e impedir la extensión de sus efectos. A todo evento, las medidas que adopte el Ejecutivo Nacional en la atención a la emergencia económica que regula este decreto estarán orientadas a proteger y garantizar los derechos y el buen vivir de las familias, de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos mayores. Artículo 4. Los ministerios del Poder Popular con competencia en materia económica y de finanzas podrán efectuar las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer límites máximos de ingreso y egreso de la moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país para la protección de la moneda nacional. Artículo 5. Los poderes públicos, los órganos de seguridad ciudadana, la Policía Administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están obligados a colaborar con el cabal cumplimiento de las medidas a que se refiere este decreto. Artículo 6. Se convoca la participación activa de los consejos presidenciales de gobierno del Poder Popular, al Parlamento Comunal, comunas, consejos comunales y demás organizaciones de base del Poder Popular, a la clase obrera, la clase media, comunidades indígenas, campesinos y campesinas, productores y productoras, empresarios, deportistas, artistas y cultores nacionales, jóvenes, estudiantes y en general al pueblo venezolano a la consecución de los más altos objetivos de consolidación de la patria productiva y económicamente independiente. Como fiel manifestación de la cohesión existente entre los venezolanos y las venezolanas en el desarrollo económico nacional y contra las acciones ejercidas por factores internos y externos que pretenden la desestabilización económica del país. Artículo 7. Este decreto se remitirá a la Asamblea Nacional a los fines de su consideración y aprobación dentro de los 8 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Estados de Sección. Artículo 8. Este decreto se remitirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad dentro de los 8 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Sección. Artículo 9. Este decreto tendrá una duración de 60 días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, prorrogables por 60 días más de conformidad con el procedimiento constitucionalmente establecido. Artículo 10. Este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela, dado en Caracas a los 14 días del mes de enero de 2016, año 205 la independencia y 156 de la Federación y 16 de la Revolución Bolivariana. Firma presidente Nicolás Maduro. Refrendamos todos los vicepresidentes, ministros y ministras del gabinete del gobierno bolivariano. Bueno, nosotros hemos estado aquí, ¿verdad? Tenemos todos estos días aquí en este puesto de trabajo, estamos activados, hemos estado desplegados por el país y queríamos, para terminar esta transmisión, informarle al pueblo venezolano o comunicarle, además de todo lo que hemos dicho, dos cosas. En primer lugar, transmitir la mayor tranquilidad posible al pueblo venezolano. Son medidas que están tomadas para proteger al pueblo, no para ir contra el pueblo. Queremos reafirmar la confianza del pueblo venezolano en el gobierno revolucionario. Este es un gobierno del pueblo, para el pueblo, que se debe al pueblo y trabajamos para proteger al pueblo. Y por último, un llamado de optimismo, de esperanza. Este es un equipo que está coordinado. Esta es la vicepresidencia económica dentro del gobierno revolucionario, con todos los demás ministros, con todos los entes, y seguros estamos que de aquí en adelante estamos dando un paso que sin duda es histórico, no solo para superar la coyuntura difícil que estamos atravesando y que la vamos a superar, sino para ponernos en mejor condición para construir la Venezuela que todos y todos queremos, que es una Venezuela productiva, una Venezuela independiente, una Venezuela incluyente, una Venezuela para todos y todos, como ha sido el sueño de los libertadores y como fue el sueño del comandante supremo Hugo Chávez Frías, y es sin duda el compromiso que con ese legado tiene el presidente Nicolás Maduro. Así que a todos y todas, muy buenas tardes, y al final de la tarde el presidente Nicolás Maduro irá a la Asamblea Nacional y dirigirá su mensaje al país. Muchas gracias. Medidas por la emergencia. Bueno, y esa era la lectura que hacía el vicepresidente de la Economía Productiva, Luis Salas, del decreto de emergencia que estará vigente por 60 días. También anunciaba lo que va a suceder en horas de la tarde. A las 5 de la tarde está prevista que el presidente de la República, Nicolás Maduro, comparezca ante la Asamblea Nacional para su rendición de cuentas. Y destacó además, Andrina, que fueron medidas tomadas para proteger al pueblo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Feliz tarde para todos. Feliz tarde.